Bueno, vamos a entrar hoy en el capítulo 4, 5, 6 y 7 de Primera de Samuel. Recordándoles lo importante que es que ustedes tengan la lectura entre semana de los capítulos siguientes para que podamos comprender, ya que por ser una clase que es por este medio, por cuestiones del tiempo, no se pueden desarrollar todos los puntos que hay aquí, pero lo importante es que entendamos que esto es un panorama bíblico, ¿ok? Hablamos la clase pasada de los hijos de Eli versus Samuel y veíamos la falencia que había en el carácter de Eli para corregir a sus hijos y la gran tragedia que esos muchachos habían despertado en ellos en un futuro de parte de Dios, porque Dios le envió un profeta y luego le revela a Samuel lo que sucedería con ellos por estar ministrando las cosas santas de Dios de una manera inadecuada. Eran impíos, eran hombres que abusaban del pueblo verdaderamente. Y terminamos viendo nosotros el contraste de lo que era Samuel. Dice que era un niño y ministraba las cosas de Dios. Luego se refiere a él en el capítulo 3, versículo 1, como un joven que ministraba. Y que la palabra de Dios escaseaba en esos días y explicábamos que cuando escasea la palabra de Dios, o sea, cuando no se habla lo que Dios ha mandado hablar, entonces las visiones también escasean. O sea, las visiones, los proyectos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque no puede haber una visión de Dios si no hay una palabra de Dios. Esa es la gran realidad. Seguimos viendo entonces de que Samuel recibe el llamado de Dios y Dios le revela a Samuel lo que iba a hacer con Elí y sus hijos. Entrando en el capítulo 4, dice la palabra del Señor que hay una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y comienza diciendo así, quiero leer este versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Samuel le hablaba al pueblo, pero resulta que Samuel todavía no estaba ejerciendo la profesión de juez, ni era sacerdote oficial, por decirlo así. Samuel hablaba al pueblo porque Dios se le había revelado a Samuel. Acordémonos que hemos dicho de este libro que en su comienzo Samuel es el hombre de la transición de un gobierno de anarquía donde todos hacen lo que quieren al gobierno teocrático, que es el que vamos a ver más adelante, a partir del capítulo 10 en adelante, capítulo 9 o 10. Entonces los israelitas van a la batalla, pero al parecer no escucharon la voz de Samuel. Ellos fueron a la batalla y tal vez despreciaron la voz del hombre que Dios estaba preparando para el ministerio en pleno, aunque ya él ministraba de alguna manera, pero Dios lo iba a llevar a otro nivel. Y mire qué grave es, amados hermanos, cuando el pueblo, aquellos que están bajo la autoridad de los ministros de Dios, y no de cualquier ministro, sino de los ministros que andan en desorden, los ministros que andan fuera de la cobertura y de la visión de Dios, el pueblo termina sufriendo y termina escaso en muchas áreas de la vida. Porque si el ministro no avanza, el pueblo no puede avanzar. Estos ministros, comenzando por Elí, estaban totalmente alejados de lo que Dios había determinado para el pueblo y para sus vidas. Sin embargo, las pruebas siempre van a estar. Las pruebas son parte de la vida nuestra, seamos o no seamos cristianos, pero algo sí les digo. Una cosa es las pruebas sin Cristo y otra es la prueba con Cristo. Es mejor estar en la prueba con Cristo. Este pueblo se le presenta la prueba, se le levanta la batalla con los filisteos que eran los archienemigos, por decirlo así. Y cuando van a la batalla, el pueblo es vencido por los filisteos. Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate,
Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres israelitas del pueblo de Dios, del pueblo que había recibido el pacto de Dios, del pueblo que fue sacado con mano poderosa de Egipto, del pueblo que Dios le dio las leyes, del pueblo que Dios le mandó a construir un arca, un tabernáculo, del pueblo que Dios sustentó 40 años en el desierto, de aquel pueblo que Dios le entregó la tierra prometida. ¿Cómo es posible que ahora este pueblo cae en manos de los enemigos? Esto es consecuencia de unos líderes y de unos sacerdotes, por decirlo así, líderes políticos y líderes religiosos, de alguna manera, que estaban haciendo lo malo delante de Dios. El pueblo va a pagar sus consecuencias. Si usted y yo, como padre de familia, tomamos malas decisiones, nuestra esposa y nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Si usted y yo nos movemos de la iglesia y Dios no nos ha mandado a mover, nuestra familia va a sufrir las consecuencias. Si usted y yo nos retiramos del empleo y Dios no nos ha mandado, nuestra familia va a sufrir las consecuencias. Si usted toma malas decisiones como líder de un grupo o de una sociedad o de una iglesia o de un departamento dentro de la iglesia, toma malas decisiones, el cuerpo que usted está manejando, el que está bajo su cobertura, va a sufrir las consecuencias. Y esto estaba pasando aquí. Un pueblo que Dios le había levantado libertadores, jueces como Sansón, como Gedeón, como Sangar, como Otoniel, como Barak, como muchos otros pudo levantar Dios. ¿Cómo es posible que ahora este pueblo va a la batalla y pierde nuevamente? Y el pueblo regresa a Silo, y allá en Silo dice la Biblia que fueron donde Ofni y Finne, imagínense, a donde fueron a buscar cobertura, donde, y perdónenme la expresión, hermano, donde aquellos hombres que estaban desviados, aquellos mequetrefes, esa es la palabra por la cual le pido perdón, que Dios había investido con autoridad y Dios le había dado la confianza para ministrar las cosas santas, y estos hombres estaban desviados, y el pueblo que no tiene visión busca a esos hombres. Ellos fueron a buscar a esos hombres y los convencieron y llevaron el arca a la batalla, porque ellos pensaron que el arca era un amuleto. No, la presencia de Dios va más allá de un arca, aunque en ese entonces Dios simbolizaba en esa arca su presencia. Pero Dios siempre ha querido habitar en el corazón del hombre. Y Dios, más que en un arca, Dios le había dado una ley para que ellos la guardaran en su corazón, porque esa ley hablaba de Dios. Pero ellos pensaban que el arca los iba a salvar. Y así hay muchos creyentes en la iglesia mundial, en el cuerpo de Cristo, que creen que porque llevan la Biblia en la mano para arriba y para abajo no les va a pasar nada, y andan dando mal testimonio. Que creen que porque van hablando de Cristo en la camioneta no les va a pasar nada cuando hagan algo malo. Dios no es un amuleto. Dios es un ser y es nuestro Padre celestial y merece lo mejor. Esos hombres estaban sin visión porque la palabra escaseaba y la visión era poca. Pero ¿cómo va a abundar la palabra de Dios cuando los líderes están haciendo lo que no conviene? Cuando las ovejas están dispersadas, no hay nada que pueda orientarlo a hacer las cosas de Dios. Yo creo que ellos lo que tenían que hacer primero era arrepentirse. Primero que todo, Elí y los sacerdotes, sus hijos, llevar el pueblo al arrepentimiento y salir a la batalla. No, ellos salieron así confiados. Ellos dijeron, no, Dios está conmigo. Y nosotros los cristianos tenemos que movernos como Dios manda, hermano, en santidad. El que quiera ver a Dios tiene que estar en paz y en santidad. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está allí. Dios es un Dios 3 veces santo, que a Dios hay que honrarlo a través de la obediencia. Sigue diciendo aquí entonces que los israelitas llevan el arca como amuleto, pero los filisteos, cuando se enteraron que ellos tomaron el arca, dice la Biblia,
que ellos comenzaron, hablando del pueblo de Israel aquí, atención aquí, habla del pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel hizo una gran bulla, alzaron la voz con júbilo, versículo 6, y ellos dieron grandes voces de júbilo. Yo me imagino que eso temblaba la tierra y los filisteos se enteraron y tuvieron miedo. Dice el versículo 7 que los filisteos decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. Los filisteos, aunque tenían temor, aunque sabía que iban a enfrentar un Dios poderoso, miren estas palabras, se esforzaron. Se esforzaron. Yo creo que esa palabra la escuchamos nosotros en Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Les quiero enseñar algo hoy. Estos son leyes o normas del reino. Hay leyes en la Biblia que no son solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. Ejemplo, de lo que uno siembra, eso recoge. De lo que uno, si hay un inconverso y siembra amor, va a recoger amor, aunque sea inconverso. Lo mismo el cristiano. Si hay un inconverso que ayuda al prójimo y ayuda una obra, aunque no congregue, Dios le va a bendecir sus finanzas. Porque eso es una ley universal. Aquí hay una ley universal también. Mire, el que se esfuerza y el que es valiente, Dios va a bendecir su esfuerzo. Dios va a bendecir su esfuerzo. Y estos hombres, aunque no creían en el Dios Todopoderoso, sabían y entendían que era un Dios poderoso, aunque ellos seguían otros ídolos, en este caso a Dagón. Y ellos se dieron ánimo y fueron a la pelea, y vaya, que vencieron a los israelitas nuevamente. Versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda. Y los filisteos tomaron el arca. El arca fue tomada por los filisteos, capítulo 4, versículo 11. Tomaron el arca y destruyeron a los israelitas. Imagínense, ¿qué pudo meditar el pueblo de Israel en este momento? Dijeron, estábamos sin arca y perdimos. Ahora vamos con el arca y perdemos. Hermano, es que cuando no se le da el valor a la palabra de Dios, no hay visión y no hay victoria. Si hay algo que nos da la victoria al pueblo cristiano evangélico, es estar sedimentado en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, aquel que me oye estas palabras y las hace, será como el hombre prudente que vendrá a la prueba y su casa permanece. Pero el que las escucha y no las hace, tendrá gran ruina. Entonces, la enseñanza hasta este momento es que cuando se desecha la palabra de Dios, no hay dirección y lo que viene es la derrota. Por eso este pueblo estaba pasando por este momento. Dice que hubo un hombre que se escapó. Pásame la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. Que hubo un hombre que se escapó y fue corriendo donde estaba el sacerdote Elí. Y allá le dice, versículo 12, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Estaba haciendo señal de duelo, de luto, que había desgracia. El romperse los vestidos y echarse arena sobre la cabeza era decir, estoy en desgracia. Y dice que cuando llegó donde Elí, que estaba sentado, no lo voy a leer todo, pero lo voy a resumir, dice que le dijo a Elí, mira, tuvimos tantas pérdidas. Aparte de eso, mueren tus hijos. Y el arca fue tomada. Cuando escuchó lo del arca, no fue cuando escuchó lo del hijo, sino que cuando escuchó lo del arca, Elí se fue de espalda y cayó. Y se dice aquí, se desnucó, versículo 18. Mira lo que dice. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó. O sea, murieron sus hijos, murió la gente. Y Elí dijo, bueno, ya me habían dicho que mis hijos iban a morir.
Pero cuando le dijeron que el arca, la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, fue tomada por el enemigo, Elí se cayó de espalda y muere también. Y no solamente eso, sino que su nuera está dando a luz y también muere en el parto y nace un niño llamado Icabod, lo cual significa la gloria fue traspuesta. Ya la gloria no estaba en Israel. Y no desde ese día, no estaba desde el día que los líderes se hicieron abominables delante de Dios porque despreciaban lo que Dios le había dado. No había voz profética, no había visiones, no había una palabra de parte de Dios para estos hombres porque ellos se habían hecho sordos cuando Dios les habló en sus momentos. Y por eso vino la desgracia. Por eso la gloria fue traspuesta. Yo me atrevo a decir hoy que a nivel mundial hay muchas iglesias donde la gloria ha sido traspuesta porque han despreciado la enseñanza y la palabra de Dios. Y que Dios hoy nos llama a reflexión y podamos nosotros extender los estudios, lo que recibimos de parte de Dios, no solamente los lunes, los domingos, los días que usted medite en la palabra de Dios, aprenda, llénese de ella, pero dé de gracia lo que de gracia usted ha recibido de parte de Dios. El arca en tierra de los filisteos. Dios humilla a Dagón. Dice que lo metieron en el templo de Dagón como un trofeo. Llevaron ellos el arca. Dice así, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Azot. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Azot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Es que, hermano, no hay Dios que se compare a su Dios y a su Dios. No hay Dios, hermano, que pueda estar en pie delante de nuestro Dios, porque tenemos un Amén, Dios todo. hermano. Tenemos un Dios grande, un Dios invencible, el Dios de lo imposible, es Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que Dagón después apareció sin manos en la segunda vez que fueron a ver, versículo 4, y volviendo a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Aleluya. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. Y se agravó la mano de Jehová. Comenzó este pueblo a padecer porque era un pueblo malo, era un pueblo pecador, era un pueblo idólatra, y ellos tuvieron el descaro, por decir así, de llevar el arca de Dios, sabiendo ellos que Dios había hecho tantas cosas en Egipto y en el desierto, y faltaron el respeto de llevarlo al templo de Dagón. Y vea que se lo pagaron caro, porque dice que le vinieron plagas, tumores, y ellos comenzaron a pasear el arca de aquí para allá y de allá para acá. Comenzaron a llevar el arca a todas las ciudades que eran posibles, pero a donde llegaba la desgracia, porque es que con Dios no se juega. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Es la pregunta de esta historia. Aquí nos habla de los filisteos, estaban padeciendo. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Sin un arca. Elí muerto, el sacerdote. Los hijos de Elí que ministraban ahí las ofrendas también estaban muertos. Decimos que los filisteos estaban mal, pero yo quiero centrarme en lo que no aparece aquí, pero que de seguro estaba sucediendo, y era que el pueblo de Israel estaba peor, porque ese era el pueblo que Dios había escogido, hermano. La pregunta que Dios me hace a mí y se la transmite a usted también: ¿cómo estamos nosotros hoy con el Señor? ¿En qué lugar tenemos al Señor? ¿Qué tanta prioridad le doy al Espíritu Santo al momento de tomar mis decisiones? ¿Qué tanto le obedezco? ¿Cómo está mi relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está mi tiempo de oración? Yo pienso que hay bastante que reflexionar en esta noche. Y aquel pueblo de Israel
Yo creo que también estaba meditando en eso. En el capítulo 6, por eso le digo que es bueno que lean. En el capítulo 6, ellos deciden volver el arca. Se reúnen los príncipes, los ancianos de los filisteos, tenían su gobierno y deciden devolver el arca. E hicieron tumores y ratones, que eran las causas. En cierta ocasión yo investigaba este tema de los tumores y de los ratones y me encontré con algo que ha sucedido en la historia nuestra, de algo que fue conocido como la plaga negra, que era transmitido por ratas y que salían tumores. Y cuando analizo la historia de esta plaga con lo que vivieron los filisteos, era lo mismo. Eran invasiones de ratas en aquel entonces y murieron muchas y millones de personas, hablando de la historia nuestra de hoy, y que la historia bíblica ya lo había vivido también, y fueron los filisteos. Y ellos deciden volver el arca, y dice la Biblia que tomaron dos animales que estuvieran criando, y le pusieron un carro, lo ungieron, colocaron ahí el arca, colocaron las ofrendas que ellos habían hecho y lo devolvieron. Y si ellos decían, y si esos animales no se desvían de derecha ni izquierda, es que Dios nos va a perdonar de esta. Vamos a ver si esto es por causa de Dios o fue mala suerte que nos enfermamos. Resulta que aquellos animales se fueron, vean, derechito. Y eso era tremendo porque aquellos animales estaban criando. Y cuando los animales están criando, lo que hacen es devolverse. Y más si escuchan por allá el quejido de su cría. Y ellos vieron de que habían sido azotados por la mano poderosa de Dios. Dice la palabra del Señor que entonces llegó aquel carruaje a Beth-Semet y allí dice la Biblia que fueron unos hombres que vieron aquello y se asomaron en el arca. Y aquellos hombres murieron. Voy a leer versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semet porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Entonces regresa el arca nuevamente. Y vamos nosotros a entrar en el capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años pasaron. Y el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaró entre vosotros y preparad vuestros corazones a Jehová y solo a él serví y os lo librará de las manos de los filisteos. Ahora Samuel toma el papel de juez, toma el papel del que intercede por ese pueblo ante Dios y los envía a que se santifiquen, a que dejen los dioses paganos. Ese es el trabajo del liderazgo, corregir. Ese es el trabajo de los líderes. Tenemos que estar pendientes, tenemos que velar, tenemos que observar más allá de lo que puede pasar con las ovejas o de las personas que tenemos a cargo en un departamento, sean los jóvenes, sea el diaconado, sea la sociedad de obreros, de damas. No sé cómo estarán estructuradas sus iglesias, pero quiero decirle que estamos llamados a decirle a las personas que están bajo nuestra cobertura y decirnos a nosotros mismos, santificados de todo corazón y volvámonos a Dios. Y vea que el pueblo entonces, dice la Biblia, que quitaron los Baales y Astarón y sirvieron solo a Jehová, porque ya Dios había levantado a Samuel, aquel niño que nació de una mujer estéril, aquel niño que su madre, antes de tenerlo en el vientre, había dicho, te lo voy a dedicar todos los días. Aquel niño que ministraba en la casa de Dios, aunque no conocía la voz de Dios, pero luego fue creciendo en las experiencias, fue nutriéndose de Dios y vea cómo Dios comienza a usarlo ahora. Cuando hay líderes serios
Y hablo no solamente de los líderes religiosos, sino de los líderes de hogar, los padres, los jefes, todo el que esté en un liderazgo, sea secular o sea cristiano. Cuando hay líderes serios, hay victoria, hermano, porque Dios va a respaldar a esos líderes, hermano, porque son líderes que se van a ir por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Y luego Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y juzgó Samuel, ellos reconocieron que le habían hecho mal a Dios. El mal se lo habían hecho ellos por haber dejado a Dios, y se levantó otra guerra. Se levantó otra guerra contra los filisteos. Versículo 11. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. ¿Por qué ahora pudo haber la victoria? Porque había un líder, habían hombres que estaban consagrados a Dios. La reflexión hoy para nosotros, primeramente para mí como líder, es que tenemos que procurar tener una vida intachable. Para las ovejas hay que estar velando y ser obediente a la palabra de Dios. Hay que prepararse. Hay que prepararse para poder ver la victoria en nuestras vidas. Versículo 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, porque Samuel era el hombre que iba a hacer la transición. Dios está buscando líderes en esta época para hacer una transición en la iglesia, para llevar a la iglesia al punto de poder. La iglesia, yo sé que está bendecida, pero la iglesia tiene que moverse en el poder y la unción del Espíritu Santo, en sanar, en orar por los enfermos y que se sanen, en que en medio de esta pandemia podamos nosotros salir y orar por los enfermos y que se sanen. No andar que, oye, es que me voy a enfermar yo también. No, hay que moverse en el poder, pero necesitamos nosotros levantarnos en santidad, en dedicación a las cosas de Dios. Los filisteos son vencidos por los israelitas porque Dios estuvo con Samuel. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Juzgaba Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque ahí estaba su casa, y allí juzgaba Israel y edificó allí un altar a Jehová. Reflexionemos entonces. Mira el panorama. Cuando estaba Elí y sus hijos fueron vencidos, aunque llevaron el arca a la guerra. Samuel no tuvo necesidad de llevar el arca a la guerra. Samuel lo que llevó a los pies del Señor fue su corazón e instruyó al pueblo para que abandonaran los ídolos y se entregaran a Dios de corazón. Queremos la victoria, Iglesia Camino de Gloria. Queremos la victoria, los hermanos de Argentina. Queremos la victoria, los hermanos de El Salvador, los hermanos de Venezuela. Queremos la victoria. Consagrémonos a Dios. Allí está la victoria. Que el Señor te bendiga, amado hermano.